Dios es bueno. Puede tomar su lugar y quiero que miremos, yo quiero hablarle este tema que le coloqué, las tribulaciones de la novia. Las tribulaciones de la novia. Y cuando hablo de la novia, no hablo de alguna jovencita en especial, ¿verdad? Sino que hablo de la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. La palabra novia sí aparece en la Biblia y la palabra novia se refiere a los comprometidos. Mientras no hay compromiso, la palabra novia realmente no existe. Existe cuando hay un compromiso. Muy bien. Entonces, yo quiero que leamos este pasaje que dice Juan 16:21, dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Muy bien, este pasaje yo lo he utilizado de base porque la mujer que está para dar a luz, acuérdese que se refiere a la iglesia, y la iglesia va a dar a luz dos tipos de simiente. Va a dar a luz una simiente que se va a quedar a la tribulación, y va a dar a luz una simiente que se va a ir antes de la tribulación. La simiente, espero darme a entender, los que se van a ir antes de la tribulación, esos son dados a luz durante el periodo que se llama el principio de dolores, o el periodo que normalmente los médicos le llaman el periodo de las contracciones. Mientras están las contracciones, nace un hijo y se va. Y luego ya vienen los dolores de parto y nace el otro y se queda. Esos son los dos tipos de simiente que nosotros vemos en la Biblia. Entonces, la iglesia está a punto de dar a luz. ¿Por qué decimos eso? Porque todas las señales que estamos viendo alrededor del mundo, alrededor de la iglesia, etcétera, hermano, son 6 escenarios que miramos alrededor de Israel, la economía, todo eso, el sistema del mundo, la ciencia que está avanzando, etcétera, todo eso, todas las señales que vemos nos dicen que ya estamos en el periodo que se llama principio de dolores. Nosotros no vamos a estar en el principio de dolores, ya estamos en el principio de dolores. Es decir, estamos en el periodo de las contracciones. Y en el periodo de las contracciones nace un hijo. Dice la Biblia: dará a luz una mujer sin estar de parto. Pues hay un parto que se da sin haber dado a luz. Es decir, sí dio a luz, pero antes de dar a luz, dio a luz en las contracciones. Mire, yo eso se lo expliqué la vez pasada cuando le hablé de los partos de Eva. Porque Eva tuvo hijos en el huerto y tuvo hijos fuera del huerto. Pero los hijos en el huerto los tuvo sin dolor. No conocemos sus nombres, solo sabemos que la Biblia le llama los vivientes. Porque antes de que Eva saliera del huerto, dicen, y ella era la madre de los vivientes, pero no había salido del huerto. Entonces ella tuvo hijos en el huerto, pero eso los dio a luz sin dolor y sin que Adán la hubiera conocido. Pero luego, fuera del huerto, entonces ya tuvo a Caín y a Abel y a Set, pero eso ya los tuvo con dolor. Eso es exactamente lo mismo. Acuérdense que la postrera Eva es la iglesia. Y entonces la iglesia va a dar a unos hijos sin dolor
Es decir, en las contracciones se salió el hijo. Y ella ni cuenta se dio, se salió. Y luego vienen los dolores de parto. ¡Ay! Ahí nace el otro, la tribulación. Entonces, yo quiero que con todo esto que le estoy explicando, que volvamos a leer el pasaje. Cuando la mujer está para dar a luz, ¿cómo está la iglesia ahorita? Está para dar a luz. Está para dar a luz primero los arrebatados y después va a dar a luz al otro grupo. Entonces, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, y eso es lo que yo quiero que vea. Tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido. Y luego todavía aclara: por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Entonces mire cómo está diciendo: la mujer cuando va a dar a luz tiene aflicción. Entonces por eso es que nosotros por el momento tenemos también aflicción. Pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces ahí yo lo que quiero que vea: la mujer está para dar a luz. Sí me dio a entender con lo que le expliqué, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando está para dar a luz, una de las cosas que tiene es aflicción, desde que empiezan las contracciones. O sea, la mujer no solo sufre en el momento del parto, sino que empieza a sufrir desde que empiezan las contracciones. ¡Ay! Y ahí se tranquiliza. Solo era un aviso que le estaba dando el niño. A veces es esporádico y todavía no toca el parto, y a veces empieza de una vez. Empezó una contracción, a los 10 minutos la otra, a los 10 minutos la otra, después cada 8, después cada 5, y ahí van las contracciones. Y está en aflicción, no está en el trabajo de parto ya, pero sí está en las contracciones, está ya está como preparándose para el momento del parto, pero ya empezó su aflicción. Entonces, si estamos nosotros, eso es lo que quiero que usted me capte, si estamos nosotros dentro de un cuerpo celeste o espiritual, mejor dicho, que es la iglesia, y está para dar a luz, una de las cosas que va a tener la iglesia antes de dar a luz es aflicción. Entonces hay una aflicción que es normal. Entonces esa aflicción de las contracciones que se da durante las contracciones debería de servir para algo. Por eso yo le coloqué las tribulaciones de la novia, porque es un tipo de angustia, un tipo de aflicción que va a contribuir a que formemos parte del primer parto. ¿Sí me van a entender, hermanos, dónde voy? Mire, quiero que hice por aquí un esquemita. Este cuadro usted se lo conoce bien, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, mire, principio de dolores. Perdón. Estamos aquí, mire, principio de dolores. Estamos en las contracciones, ahí estamos ya, según el escenario profético escatológico, nosotros ya estamos en el principio de dolores. Después de eso viene el arrebatamiento. Este arrebatamiento es el primer hijo. Este es el primer hijo. Entonces estamos en las contracciones. Durante las contracciones se da el arrebatamiento, es el primer hijo. Y luego viene el parto, que el parto sería la tribulación y la gran tribulación, y este es el segundo hijo. Y luego, bueno, entonces, ¿dónde se dan los siguientes? ¿Dónde son dados a luz? En la tribulación. Y luego su segunda venida. Acuérdense que arrebatamiento, eso se lo he explicado, el Señor no desciende hasta la tierra, sino que se queda en las nubes. No es su segunda venida, no es cuando viene por la iglesia, porque Él no desciende hasta la tierra, Él se queda en las nubes, viene por su iglesia. De ahí viene la tribulación, y al final de la tribulación entonces sí viene su segunda venida gloriosa.
y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Este es, hermano, el esquema escatológico. Después viene la segunda venida y inmediatamente después viene el milenio y después viene el reino eterno. Pero yo quisiera subrayarle aquí estamos, principio de dolores. Cuando la mujer está para dar a luz, hay aflicción. La mujer está para dar a luz, hay aflicción. Pero esa aflicción tiene que tener algún propósito para nosotros. Yo quiero que miremos, este es solo de referencia, Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Está diciendo, la tribulación que viene no tiene punto de comparación, no tiene precedente. Miren, los judíos allá en Alemania para la Segunda Guerra Mundial vivieron una tribulación. Yo no, y realmente, hermano, gracias a Dios no nací en ese tiempo, ni nací siendo judío, porque imagínense qué cosa, hermano. A los niños les quebraban el brazo para ver cuántas veces el hueso pegaba. Y nada que con anestesia. Vení para vos sos judío, lo agarraban, ¡pah!, le quebraban el brazo. ¡Ah! Y entonces se esperaba que el hueso se le curara. Y ya está bueno tu brazo, ¡pah!, otra vez. A ver cuántas veces el hueso pegaba, hermano. Usaban a los niños judíos de experimento. 6 millones de judíos mataron. Esa es una tribulación terrible que uno solo cuando mira las fotos y mira la historia uno dice, guau, qué sanguinario es de Hitler. Vaya, esa fue una tribulación terrible. Y aquí dice que la que viene, nunca ha habido una como esa. Solo para que usted vea que no conviene quedarse en la tribulación. Mejor conviene ser del primer parto. Entonces lo que el Señor quiere, y eso es lo que yo entendí y por eso se lo estoy trasladando eso, es lo que el Señor quiere es que pasemos nosotros por tribulaciones chiquitas y que esas tribulaciones chiquitas nos ayuden a no pasar la tribulación grandota. Porque ¿qué sería? ¿Qué es mejor? Y que a veces uno se está ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Ya no aguanta, y que me muero. Ay, y eso es una tribulación chiquita que el Señor está permitiendo con el propósito de hacer algo en nuestra vida para que no lleguemos a la tribulación grandota. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo quiero que leamos algunos pasajes. Son varios pasajes, hermano. No sé, hoy se traigo un montón de pasajes, pero de todas maneras voy a ir despacio porque le quiero ir explicando. Hechos 17:3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos. Yo quiero que diga conmigo, era necesario. Otra vez, era necesario. ¿Qué era necesario? Que Él padeciera. Ahora, yo quiero que vea que cuando hablamos de escatología, nosotros entendemos que lo mismo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le va a pasar al cuerpo místico de Cristo. Cuando hablamos en un tipo de devocional, no es así, porque digamos en el devocional la Biblia dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos curados. Es decir, lo que a Él le pasó, a nosotros nos va a pasar lo contrario, porque Él pagó el precio. En eso cuando hablamos en el sentido devocional. Pero cuando hablamos en el sentido escatológico, que es el que estamos viendo hoy, el contexto del último tiempo, escatología, entonces nosotros entendemos que el cuerpo
místico de Cristo, que somos nosotros, vamos a tener que pasar lo mismo que le pasó al cuerpo físico de Cristo. Entonces el cuerpo físico de Cristo, que dice, era necesario que padeciera. ¿Quién? El cuerpo físico. Y si la iglesia tiene que pasar, si la iglesia, que es el cuerpo místico, tiene que pasar lo mismo, también tendríamos que decir, es necesario el padecimiento. Uno podría decir, uy, hermano, yo reprendo. Hermano, es necesario. Y ahorita va a ver usted por qué. Yo le voy a poner unos pasajes. Miremos otro. No, perdón, antes de esto, porque no lo vi muy convencido. Diga conmigo, es necesario. Otra vez, el padecimiento. Diga conmigo, el padecimiento es necesario. Muy bien. Sigamos. Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, otra vez, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Mire qué cosa, hermano, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí no le está hablando a los inconversos, ahí no está hablando de la gran tribulación, porque ya le dije que esa tribulación no hay referencia, no hay punto de comparación, ni siquiera la masacre de los judíos. Pero este tipo de tribulación es para los que quieren ser arrebatados. ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Yo también. Primera Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. ¿Para qué el Señor permite la tribulación, la prueba, la angustia? Para probarnos. Entonces dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. No es extraño, hermano. Lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos enseñe, que aprendamos en medio. Lo que le pasó a Job. Job al final de la tribulación, hermano, dice la Biblia que el Señor le dio el doble de lo que tenía al principio. Pero miremos los últimos capítulos de Job. ¿Qué pasó después de la tribulación con Job? Antes, miren lo que dice Job: de oídas te había oído, pero ahora que pasé por la tribulación, ahora mis ojos te ven. ¿Dónde aprendió a verlo? La tribulación. Entonces, después de que él aprendió a conocer al Señor en otra dimensión, entonces la tribulación se convirtió en bendición, porque le dieron el doble de lo que había perdido. Nadie quisiera pasar las de Job. Yo no quisiera, hermano. Pero lo que sí quisiera es aprender en los momentos de adversidad, para que yo pudiera, después de pasar mi adversidad, que esa adversidad se convierta en bendición, así como le pasó a Job. ¿Usted qué dice? ¿Verdad que sí? Si la tribulación después va a traer bendición, entonces como que vale la pena aguantar, serle fiel al Señor ahí, aprender, y entonces viene la bendición. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, aún las tribulaciones, parece un poco extraño esto que le voy a decir, pero aún las tribulaciones Dios las permite en nuestra vida por amor. Mire, yo me imaginé que no iba a decir amén, pero creo que deberíamos de decir amén. Aún las tribulaciones que vienen sobre nosotros, Dios las permite por amor. Se lo voy a volver a decir. Aún las tribulaciones que Dios permite en algún momento sobre nosotros, Él lo permite por amor. Yo no sé si usted se atrevería a levantar su mano y decirle: Señor, yo entiendo que aún en la tribulación tú estás obrando en mi vida.
que no es porque me quieras destruir, sino que es porque me quieres preparar. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano, agradecidos con el Señor. Quiero decir rapidito, decirle algunos sinónimos de tribulación. A mí me gusta trabajar mucho los sinónimos para que podamos entender mejor el concepto, ¿verdad? Por ejemplo, sinónimo de tribulación: atravesar adversidades, ¿verdad? Ese es práctico, fácil de asimilar. Si usted está atravesando una adversidad, eso sería un tipo de tribulación. Sinónimo de tribulación: estar afligido o angustiado. Ay, hermano, no sé qué hacer. Tal vez está en una tribulación. Sinónimo de tribulación: tener lucha o conflicto. A veces tenemos unas luchas, hermano. Hoy en la tarde llamé a un hermano pastor para ponerme de acuerdo ahí con unas cosas, y él me dice: mira, estoy pasando una lucha terrible. Y yo le digo: ¿qué pasó? Entonces él me estaba contando de una enfermedad de su mamá y cómo han tenido que gastar, y el sufrimiento que han pasado, etcétera. Y es una lucha. Bueno, esa es una tribulación. Tener lucha o conflicto. Tener apretura económica. Ese es un sinónimo. Sufrimiento o padecimiento. Pues a veces una enfermedad larga, ¿verdad? Porque una gripe que en 8 días se le quita a uno, eso tal vez no se consideraría una tribulación. Pero ya con el chikungunya, algunos hermanos lloran, ¿verdad? Y la vez pasada que yo estuve malo la garganta, me dio una infección, hermano, que pasé como un mes ahí. Uno siente que ya no mucho. Entonces, y no digamos el chikungunya, va, que yo, hermano, respeto a los hermanos que les ha dado y los miro que ahí siguen adelante, ¿verdad? Porque se les hinchan los pies, las piernas, y pasan 3 meses y todavía andan con los dolores. Eso tal vez sería una media tribulación, ¿verdad? Pero imagínense una enfermedad de 1 año o de 2 años, y uno diciendo: Señor, y el Señor: espérate, Señor, pero ya van 2 años, espérate. Esos son los padecimientos, sufrimientos. También son tribulaciones que Dios permite por nuestro bien. Dolor o lamento: la pérdida de un ser querido, hermano. Esas cosas son terribles, son tribulaciones terribles. Perder un hijo, perder un esposo, perder una mamá joven o un papá joven. Porque yo creo que cuando un hijo pierde a un papá ya viejito, que ya no podía caminar, y ya le había llegado su tiempo, ¿verdad? Entonces como que al hijo le duele, pero se resigna más rápido. Pero cuando el papá está joven, sano, y de repente se muere, eso causa dolor, perder un hijo, un familiar cercano. Eso es tribulación. ¿Será que Dios la permitió para nuestro mal? No. Pero no entiendo. Esa es otra cosa. Pero Dios no permite las cosas para nuestro mal. Lo permite porque nos ama. Ay, ¿qué otro sinónimo de tribulación? Enredos que a veces tenemos, ¿verdad? Ya no sabemos ni cómo salir. Estar atormentado, sentirse sin salida. Ya no hay ni qué hacer, Dios santo. Prueba, ese es un sinónimo de tribulación, ¿verdad? Padecimientos, eso ya se lo había puesto, lo dupliqué. Sufrimientos, padecimientos y sufrimientos ya lo habíamos puesto. Así que estos son sinónimos de tribulación.
Le voy a decir un poco más, algo más que tengo por aquí. Según el diccionario, eso lo voy a pasar rapidito. Hay 5 palabras. Déjeme ver, porque le quiero decir cuántas. Aquí va. 5 palabras, son 3 hebreas y 2 griegas, de las cuales se traducen tribulación. La palabra hebrea 928 es la palabra bejalá, que quiere decir pánico, terror, destrucción. Cuando alguien, hermano, le ha ido ruin, todo le ha salido mal, pareciera que como que Dios no está con él. Mire, le voy a preguntar, ¿usted cree que Dios estaba con José, sí o no? Pero parecía que no. 13 años, hermano, de esclavo a la cárcel, o sea, de ir para adelante, para atrás iba. Por lo menos era esclavo, pero no estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, de esclavo a cárcel. Me pareciera que Dios no estaba con él, pero sí, Dios estaba con él. Solo era de esperarse. Solo 13 años había que esperar, ¿verdad? Y después vino la bendición. Pero imagínense, no cualquiera aguanta 13 años, hermano. Y yo no sé si a usted a veces se le ha pasado ese pensamiento, pero en algún momento en mi humanidad, a mí se me ha pasado. Y digo yo, pareciera que en lugar de ir para adelante, voy para atrás, digo yo. En lugar de ir mejorando, voy empeorando. A veces uno piensa eso. Y eso le pasó a José. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios que usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted tiene un padre que lo cuida y que lo ama y que le desea su bien. Y no hay despropósito en Dios. Dios tiene el control de las cosas. Yo no sé si usted lo recibe, pero se lo vuelvo a decir, Dios tiene el control de las situaciones. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa, hermano. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. La palabra tsar, la 68-62, que quiere decir tribulación, quiere decir angustia, oposición, opresión, humillación. O sea que tribulación también es a veces ser humillado, hermano. Tal vez del que uno menos esperaba, uno resulta siendo humillado. ¿Y entonces qué? ¿Es porque Dios no lo ama? No. Hay un plan detrás de eso. La otra palabra es la palabra tzará, es aprieto. Lo económico que le decía, ¿verdad? Conflictos, rivalidades, venganza, calamidad. Las palabras griegas, estas son las palabras que directamente quieren decir tribulación. Hay más palabras que están relacionadas, pero solo extracté las 5 que directamente quieren decir tribulación. La palabra griega es slivo, que quiere decir amontonar, y quiere decir angustia. Pero amontonar ¿qué? Una cosa sobre otra. Es decir, tuve una cuestión ahora y para sumar mañana pasa otra. Entonces de cosita en cosita uno siente que ya no aguanta, hermano. Están amontonando los problemas. Tribulación, la palabra slipsis, estas palabras son de la misma raíz, son parecidas, pero quiere decir presión, estrechez, persecución. Cuando a veces hemos sido perseguidos, por ejemplo, hermano, alguien le levantó un rumor, usted no hizo nada, porque si lo hizo, pues no es rumor, va. Pero si no lo hizo y lo empiezan a perseguir, usted empieza a oír cosas, hermano, que uno dice, pero ¿y esto? Un día me resultaron diciendo que yo había echado a un jovencito de la iglesia. Dice que el pastor de la Hermosa echó al joven fulano de tal porque era mala influencia para los jóvenes. Mire, para empezar, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor.
Y segundo lugar, si era mala influencia, va a ser mala influencia sobre los que se dejen influenciar. Es lo que tengo que enseñar a los otros, a no hacerle caso, ¿verdad? Pero yo no he echado a nadie, bendito Dios, no he echado a nadie de la iglesia, pero eso dijeron. Entonces a veces uno dice, pero ¿y de dónde salió este comentario? ¿Por qué? Y uno se siente perseguido, y uno se siente a veces como acorralado en medio de comentarios y dice, no hombre, eso no es así. Pero después se recuerda que las tribulaciones Dios las permite para nuestro bien. Amén, amén. Muy bien, entonces solo para explicarle el concepto de tribulación. Pero ahora quiero entrar a esto, porque esto no podía ser el tema sin explicarle la razón de las tribulaciones. Por eso le dije que eran las tribulaciones de la novia, para que en medio de esas tribulaciones nos preparen para que no lleguemos a la gran tribulación, que participemos del primer parto. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Y no solo esto, sino que también, oiga esto, nos gloriamos. Eso sí parece contra quién se va a gloriar en las tribulaciones, hermano. Pero miren lo que dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿cuál es una de las razones de las tribulaciones de la novia? Que nuestro carácter desarrolle la paciencia. Y lo que pasa es que como que la paciencia no es una virtud tan nata del ser humano, hermano. La paciencia como que hay que desarrollarla. Como que el ser humano viene como para ser impaciente. Quiere las cosas ya, ahora. Entonces Señor, te voy a meter una tu pequeña tribulación, para que en medio de la tribulación aprendas paciencia, aprendas a esperar. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es cuando tú quieres, es cuando el Señor quiere. Ahí entonces uno va a aprender. Pero lo que pasa es que como lo pegan al palo a uno, y a uno ya no puede hacer nada. ¿Y qué le queda? Esperar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor diga. Es que le enseñan paciencia. Entonces cuando usted esté haciendo fila en el banco, haciendo una cola, ahí se va a dar cuenta si le hace falta alguna otra tribulación o no. Es decir, no, apúrese. Falta otra tribulación porque no ha aprendido paciencia, ¿verdad? Hasta que aprenda paciencia, entonces van a cesar las tribulaciones. Pero ¿cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta? ¿Por qué Saúl se metió en líos con el Señor? Porque no tuvo paciencia. Le dijo Samuel: me vas a esperar hasta que yo llegue. Cuando yo llegue, yo voy a presentar el sacrificio. Pero primero se empezó a desesperar, el pueblo se empezó a ir, y luego él se desesperó al ver que la gente se estaba yendo, y entonces ofrece el sacrificio, y ofreciéndolo estaba cuando aparece Samuel. Y pues, ¿por qué no me esperaste? Eso le pasó a los judíos en el desierto. Me voy a ir a hablar con el Señor, dijo Moisés. Ahí me esperan, por favor. Y los judíos se desesperaron y hicieron el becerro de oro. Entonces el problema es que cuando uno es muy desesperado, hermano, puede empezar a hacer cosas que desagraden a Dios. Como uno quiere las cosas ya, bueno, yo lo que quiero es ser prosperado y voy a ver cómo le hago. No, hombre, mejor esperemos. Cuando el Señor diga, el Señor nos va a ir llevando, y el Señor nos va a prosperar conforme a su infinita misericordia. Si Él nos quiere prosperar, si dice que planes de bienestar tiene Él para nosotros, y dice parte de la restauración de Sión, que nosotros somos Sión, es la prosperidad. Así que el Señor, si nos quiere prosperar,
pero no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Pero cuando uno se desespera, dice, yo me voy a meter a esto, me voy a meter a lo otro. Y cuando uno mira, está enredado en un montón de cosas por no tener paciencia. Paciencia. ¿Qué nos enseñan las tribulaciones? Paciencia. La novia tiene que tener paciencia. El Señor no se va a casar con una mujer que le esté tronando los dedos. ¡Pues, apúrese! No. Se va a casar con una mujer paciente. ¿Cuántos quieren paciencia? Para eso son las tribulaciones. Miremos otra. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, ¿para qué sirven? Hermano, la Biblia habla por sí sola, ¿verdad? ¿Para qué sirven las tribulaciones? Para aprender obediencia. Tal vez como que le jugamos las vueltas al Señor y que el Señor nos dice que hagamos una cosa y terminamos haciendo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo cuesta a veces obedecer al Señor? Más si nos están pidiendo que vayamos a pedir perdón, ¿verdad? Yo no voy. Anda a pedir, te voy a bendecir, hombre, te voy a bendecir. Solo anda a pedir perdón. Porque mire, entre paréntesis, Job, para salir de la tribulación, tuvo que haber conocido a Dios en otra dimensión. Eso ya se lo expliqué. Pero ¿sabe qué hizo también? Oró por sus amigos, que esos amigos lo habían estado fastidiando en la tribulación. No, Job, lo que pasa es que tú estás en pecado, por eso te vino eso. Lo que pasa es que tú hiciste tal cosa. Y no, y al final Job no es resentimiento, sino que bendijo, oró por sus amigos. Y entonces después vino la bendición. A veces el Señor nos quiere bendecir y nos está enviando, perdona, o ve, pide perdón, haz algo, y después va a venir la bendición. Y uno mismo limita la bendición porque no le obedece a Dios. Que se aprende en el padecimiento, se aprende obediencia. Entonces ya en medio del padecimiento, Señor, ya entendí. ¿Qué quieres que haga para salir de esto, Señor? Eso es como que uno está sedita, ¿verdad? Señor, lo que tú digas. Muy bien, ok, entonces vas a hacer esto y esto. Amén, ahí voy, Señor. Porque lo que quiere uno es salir del problema. Aprende a obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Mejor si lo empezamos a hacer sin tribulación, ¿verdad? Pero como a veces nos cuesta, entonces el Señor nos va a pegar la ayudadita. Amén. Miremos este otro, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Mire que estamos, ¿en qué año estamos? De la misericordia. Mire quién es el Señor, Padre de misericordias. Qué perlita esa, hermano. Ese texto usted se lo debería de aprender de memoria en este año. 2 Corintios 1:3, que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. O sea que no quita la tribulación, pero sí nos consuela. Nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros, mire cuál es el objetivo, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces mire, pues, pasamos una tribulación. En medio de la tribulación el Señor nos consuela. Tranquilo, ya va a pasar. Tranquilo, mijito. Tranquilo. Yo estoy contigo, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces el Señor nos consuela en medio de la tribulación, sentimos su consuelo. ¿Pero para qué? Para que entonces, cuando otro esté pasando por tribulación, nosotros seamos vasos para consolarlos a ellos. Entonces, ¿sabe qué sucede? Que a veces nosotros somos muy secos para ver las tribulaciones de los demás.
que mire él cómo sale. Él se metió a clavos, que mire cómo sale. Por lo menos hay que orar por él, pues, para empezar. Entonces, como, ¿qué me importa? Son clavos de él. Yo no estoy arreglando de la vida a los demás. A veces uno piensa así. Entonces el Señor dice: ¿sabes qué? Te voy a meter en una tribulación y vas a ver qué rico se siente ser consolado en la tribulación, para que de aquí en adelante, cuando otro tenga una tribulación, entonces tú vayas y lo consueles. Entonces, ¿qué se aprende en las tribulaciones? A entender las tribulaciones de los demás, a ayudarlos, a apoyarlos, porque a veces mi tribulación puede ser diferente a la suya. Entonces yo le puedo ayudar en su tribulación y usted me puede ayudar en mi tribulación, pero ambos vimos la necesidad de consolar, de confortar, de animar al otro, porque también nosotros necesitamos consolación en algún momento. Entonces, el llamado es que nos interesemos por los demás. A la medida que nos interesemos por los demás, nosotros, entonces nos vamos a evitar estas tribulaciones. Pero a la medida que no nos interesemos por los demás, el Señor nos va a enseñar, nos va a pegar la ayudadita. ¿Cuántos quieren que el Señor nos ayude? Pues sí, si no podemos, que nos ayude, ¿verdad? Que nos pegue la empujadita. Pero el llamado es, se lo voy a volver a leer. Este pasaje es una perla, hermano. Esta es una lindura de pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué cosa. Oh Señor, gracias por ser un Dios de toda consolación, porque nos has consolado, Señor, ahí cuando ya no teníamos esperanza, cuando ya no podíamos, cuando sentíamos, Señor, que íbamos hacia la muerte. Tú apareciste con ese consuelo maravilloso, Señor. Gracias por ser ese Dios de consolación, ese Padre de misericordias. Gracias, Señor. Oh, qué hermoso es el Señor, hermano. Qué hermoso es el Señor, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que de aquí en adelante la tribulación de otro no debería de pasar desapercibida. Mire, yo se lo voy a decir, no es la única forma, ¿verdad? No es la única. Pero a veces, hermano, se muere el familiar de algún hermano nuestro, y no toda la iglesia vamos. No toda la iglesia vamos. Como no es nuestro dolor, ¿va? Es el de él. Hermano, y claro, todo tiene un equilibrio, ¿verdad? Todo tiene un equilibrio. Porque hay que saber cómo, dónde pedirle al Señor que nos ayude, porque no va a andar uno metido en todos los velorios tampoco, ¿ah? Estoy hablando, porque ustedes no van a ir a la iglesia. Yo estoy hablando de que a veces alguien muy cercano a nosotros está pasando por una situación que uno dice: yo no quisiera pasar por esa, pero lo que voy a hacer es voy a llegar y voy a consolarlo, un su abrazo, voy a ir a ayudar, aunque sea con las cosas que hay que hacer ahí. Pero ¿cómo cae de bien, hermano, cuando en un momento así un ser amado
lo acompaña. Así que no es el único caso, hermano. Le voy a poner otro caso. ¿Cómo es rico? Y eso se lo decía el viernes. ¿Cómo es de rico cuando uno está enfermo en el hospital, o está hospitalizado, y que lo lleguen a ver con su juguito uno? Hermano, como le digo, todo con equilibrio. Pero a veces uno sabe de gente cercana de uno que está en el hospital y no la va a visitar. Aprendamos nosotros también a sentir. Eso es lo que, por eso el Señor permite. Por eso es lo que está diciendo. Yo veo aquí que el Señor permite tribulaciones para que nosotros veamos la necesidad que hay de ser consolados, y entonces consolar al otro en su tribulación. Amén. Le puse dos ejemplos, ¿verdad? Un poco cardíacos tal vez, pero el Señor le va a cada uno de nosotros, nos va a ir permitiendo ver las necesidades de los demás. Si no las miramos, como de todo modo las tenemos que ver, nos van a pegar la ayudadita. Amén. Primera Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Mire, hermano, hay versículos de la Biblia que uno no les da mucha importancia hasta que está pasando el Niágara en bicicleta. Uno dice, qué bonito el pasaje, pero no se le hace rema hasta que uno está viviendo la situación. Entonces ahí uno se acuerda que Él es escudo de nosotros, que Él es nuestra gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza. Y ahí esos pasajes que uno los mira sencillos, cuando está pasando la tribulación, uno lo recibe. Este es para mí. Siempre había sido para uno. Lo que pasa es que uno no lo había recibido. Entonces Dios permite la tribulación para que entonces un pasaje de la palabra, una lectura, una profecía, ese era para mí. Pero cuando uno está todo bien, ni coco le pone a las profecías. Pero cuando uno sabe que, hermano, que ya no aguanta, uno va al culto y, Señor, que hayan profecías, háblame, Señor, confírmame, Señor. Y ahí viene uno, Señor. Tuvieron que apretar el tornito para que uno le pusiera atención a las profecías. Tuvieron que apretar el tornito para que uno le pusiera atención a la palabra. Tuvieron que apretar el tornito para que uno le pusiera atención al tema, y siempre se dormía en el culto. Ya cuando está en clavo ya no se durmió. No, lo digo como ejemplo, ya sé que usted no se duerme, ¿verdad que no? Mira que está la par suya, a ver que está despierto, y si no, pellízquelo. No son mentiras. Dios permite la tribulación para que aprendamos a oírlo también. Por eso dice la Biblia, me la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Ya le quise hablar y no me oye, entonces mejor me la voy a llevar al desierto y ahí le voy a hablar. Que el Señor nos ayude a atesorar su palabra. Pongámosle atención a la profecía, pongámosle atención, lea la Biblia y póngale atención a los versículos que están ahí. Y hermano, disfrútese, que es para usted la palabra de Dios. Es para usted, es para mí, es para nosotros. Pero si no valoramos, Él nos va a enseñar a valorar con una tribulacioncita. Ya le dije que esas tribulaciones no son nada, y además que son por nuestro bien. Amén. Miremos otro. ¿Se atreve a ver otro? 2 Corintios 8:1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia,
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces sabe que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, principalmente adversidad económica, porque aquí está muy específico, se está refiriendo a una adversidad económica. ¿Sabe una de las cosas que el Señor pone a prueba? Pone a prueba nuestra fe. ¿Para qué Dios permite a veces las adversidades? Para ejercitarnos en nuestra fe. Porque ¿quién va a dar cuando no tiene? Solo el que le cree a Dios. Solo el que le cree. ¿Quién va a diezmar si no le alcanza? Pues solo el que le cree a Dios. Entonces en medio de la pobreza nos están poniendo a ejercitar nuestra fe. Bueno, ¿por qué das? ¿Porque tienes para tirar para arriba? ¿O das porque me crees? Porque te creo, Señor, porque te creo. Va, mira, vas a salir de la pobreza, no te vas a quedar ahí. Pero mientras tanto, pruébame. ¿Aún de lo que no tienes? Oye, mire lo que se acuerda de la viuda, aquella famosa viuda que alimentó a Elías. Ya no tenía, era el último bocado. Y le dijo a Elías: dame a mí primero. Y Elías, bien maiciado, hermano. Dice que cualquiera hubiera dicho que desventurado es Elías, bien maiciado. Y todavía le pide a la pobre viejita, le pide el último bocado. Pero ella le creyó al Señor y le creyó a su palabra. Y Elías le dijo: porque así dice el Señor, no escaseará el aceite en tu tinaja, ni la vasija, ni la harina en tu vasija. Y ella dijo: creo, aquí está. Y se lo dio, hermano. Entonces a veces en la pobreza, en la tribulación, Dios ejercita nuestra fe. Pues ¿cómo se va a ejercitar nuestra fe cuando está todo bien? Todo está bien. Entonces la fe como que se acomoda. Pero cuando estamos en clavos, ahí el Señor nos pone: ahora ejercitemos la fe, ahora creamos. La Biblia dice que probadme ahora en esto, que va a abrir las ventanas de los cielos. Y Él mismo lo está diciendo, Él está dando derecho a eso. Probadme ahora en esto. Y entonces lo voy a hacer. La Biblia dice que el que siembra abundantemente se hará. Voy a dar, ya no tengo, mañana no sé, pero si voy a comer, pero hoy siento en mi corazón dar esto. Lo que no había hecho cuando estaba bien, lo está haciendo ahora que está pasando tribulación. Y al final sale del problema bien bendecido, bien prosperado, porque le creyó a Dios en el momento de la tribulación. Entonces, ¿para qué permite la tribulación? Para que aprendamos a creer. Si todavía no hemos aprendido a creerle mucho a Dios, todavía nos basamos en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en que nos la podemos, Él se va a decir: vamos a ver, te voy a orillar de tal manera que tú ya no puedas, y que entonces me creas a mí. Porque a veces eso pasa: Señor, ya no puedo. Si eso estoy esperando, que tú ya no puedas. Señor, ya no aguanto. Eso estoy esperando, que tú ya no aguantes. Señor, ya no sé qué hacer. Eso estoy esperando, que ya no sepas qué hacer. Porque entonces me vas a dejar a mí hacer las cosas. Que aprendas a depositar tu confianza en mí, a tirarte en mis brazos. Eso lo va a aprender uno en la tribulación. Entonces, ¿tiene objetivo la tribulación? Sí. Prepararnos para que seamos parte del primer parto. Que pasemos por diversas tribulaciones que nos prepararon para no pasar la gran tribulación. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Si me ayudan con el piano, por favor, hermanos. Póngase de pie solo mientras le leo este otro
Porque convenía, Hebreos 2:10, convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Póngase de pie, eso porque solo quiero que vea eso. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos. Entonces, ¿qué hacen los padecimientos? Nos perfeccionan. Hay perfeccionamiento en medio de cada prueba, en cada circunstancia. Hay perfeccionamiento para nosotros. Así que si estás pasando por una tribulación, yo creo que así como está de pie, cierre sus ojos ya. Y quiero dejarle esto en su corazón. Si está pasando por alguna tribulación, alguna adversidad, no es que a Dios se le han salido las cosas de control. No es que Dios no le ame, es que lo está preparando.